Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el día de hoy que vamos a estar en la palabra de Dios, leyendo este regalo tan grande que nos ha dado Dios. El poder de leer su palabra y de que hable a nuestras vidas. Qué bonito. Bien, hoy vamos a estar en Primera de Crónicas, el capítulo 3 y 4. De allí vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 11. Un capítulo que tiene mucho que decir y esperamos que vamos a leer más que hablar nosotros. Bien. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra que nos permites leer. Gracias, Señor, Padre Santo, porque tú, Señor, nos has levantado para que te sirvamos. Gracias por habernos mirado. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias también por aquella persona que por primera vez nos encuentra y va a escuchar tu palabra, porque tiene hambre y sed de ti. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y revela tú, Señor, lo que estás diciendo. Y que seas tú, Señor, ayudándonos en esta lectura. Quita todo error de nuestras vidas y que solo quede la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 1. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Estos son los hijos de David. Ahora vamos a ver los hijos de David. Ayer vimos mucha genealogía y vimos la descendencia de Israel, que fue que terminamos. Y ahora vamos a ver los hijos de David. Vamos a ver hijos que no habíamos visto en Reyes. Y Primera de Crónicas habla mucho acerca de la genealogía, pero habla mucho acerca de David. Y dice el verso 1, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito, de Ahinoam, Jezreelita. Esta Jezreelita fue la que le dio su primogénito a David. Y Amón, recuerden quién era, el que violó a su hermana y luego el hermano de la hermana, Absalón, lo mató. El segundo, Daniel. No habíamos oído de Daniel. De Abigail, la de Carmel. Sí supimos que ella tuvo un hijo, pero no de Daniel, ¿verdad? El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmaí, rey de Jesús. Y por eso cuando él se escapó, se fue allá, porque era extranjera la mamá y ese era el pueblo de ella. El cuarto, Adonías, hijo de Agit, y él fue el cuarto hijo. El verso 3, el quinto, Cefatías, de Abital, el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel.
¿Ok? So, Betsabé se llamaba Betsúa. La genealogía de Jesús en Lucas es Natán, y Salomón es de la genealogía en Mateo. So, por parte de Mateo es el derecho que tuvo Jesús por José de ser el que iba a tomar el trono de David. Pero de sangre descendiente de David vino por parte de Natán y por parte de María. El verso 6, y otros 9. David tuvo muchos hijos. Y uno dirá, wow, ¿cuántos hijos tuvo? En nuestros días también está ocurriendo lo mismo. 6. Y otros 9. Ib'ar, y la Sama, y la Felet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Gracias Dios porque me ayude a pronunciar estos nombres. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Ese fue el que Amón abusó. Vamos a ver ahora los descendientes de Salomón, que también es de David. 10. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás. Este lenguaje está un poquito como al revés o arreglado así, pero que Dios nos ayude a leerlo y a entender lo que leemos. Del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de Jotam. Hijo de fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, el segundo Joaquín, Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malequiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. 19. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simeí, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Husab, Gesed, 5 por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo. Refaías, su hijo. Arnán, su hijo. Abdías, su hijo. Secanías. 22. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atus, Igal, Barías, Nearías y Zafat. 6. 23. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías, Azricam. 24. Los hijos de Elioenai
fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Ananí. Bien, aquí termina este capítulo 3 relatando la descendencia de David, la descendencia de los hijos de David, pero tiene que quedar aquí bien claro que aquí no se está contando a todos los que le nacieron a ellos, más bien se está contando los que fueron de la línea genealógica, que los que ocuparon el lugar de rey y descendientes luego de esos que ocuparon ese lugar de rey y de los hijos de esos que ocuparon el lugar como reyes en Judá. Este capítulo nos hace ver esa descendencia tanto de David como de Salomón, y como dijimos ayer, es algo único, es algo tremendo que la palabra de Dios tenga este registro que muestra que esto no es solamente mirar el punto de vista espiritual de la palabra, sino también mirar el punto de vista histórico, verídico, comprobable, que nos da Dios a través de su palabra. El verso 1 del capítulo 4 ahora vamos a seguir viendo, y ahora vamos a ver los descendientes de Judá. Todo esto va a seguir hasta el capítulo 9. Por lo tanto, desarrollemos este lenguaje, lo digo para mí, porque son nombres y nombres que nunca hemos oído, pero que Dios nos ayude a pronunciarlos, ¿verdad? Verso 1. Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmí, Ur y Sobal. De aquí el principal fue Fares. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jahat, y Jahat engendró a Aumaí y a Lahad. Estas son las familias de los soratitas. 3. Y estas son las del padre de Etam: Esreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Azelelponi, el nombre de una mujer. 4. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Ausam, Efer, Temení y a Astarí. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela: Seret, Jesoar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Aharel, hijo de Harún. 9. Y Jabes fue, a este nombre sí es más familiar, ¿verdad? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. A Jabes le puso el nombre de Jabes
porque lo dio a luz con dolor. Pero aunque él le causó tanto dolor en el alumbramiento, dice la palabra de Dios, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fue sobresaliente, fue principal, fue inteligente, fue uno que llegó a tener una imagen significativa mayor que la de sus hermanos. Entonces, a veces uno piensa, ay, este hijo, pero ese puede ser el hijo o la hija que te va a sostener, que te va a ayudar, que te va a cubrir en los tiempos que no tengamos fuerza. Por lo tanto, no porque un hijo nos cause mucho dolor, tenemos que a veces ponerle nombre de dolor. Pero puede ser aquí que esto causó también que él se refugiara más en Dios por el nombre que tenía. Y sigue diciendo el verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Ves? El nombre de él significaba todo lo contrario a lo que él le ha pedido a Dios. Y yo no sé cuántos padres tú conoces que a veces maldicen a sus hijos, pero gracias damos a Dios que hay corazones en esos niños a veces que no toman la maldición. Hay muchos, en su mayoría, que comienzan a repetir en su mente y en su ser esos nombres, esas maldiciones que sus padres les dan solo porque el niño le causó dolor o no hizo como ellos querían y no salió como los demás, que eso es lo que hizo la mamá. Le puso ese nombre porque le causó dolor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando con nuestros hijos no ponerle nombre porque nos causó dolor, sino ponerle nombre que sea para bendición. Y él, viendo que su nombre este es lo que significaba, él pidió a Dios, ¿ves? Al Dios Todopoderoso, al dueño de las almas. Él le dijo a Dios que en vez de maldición quería bendición. En vez de estrechez, que es lo que da su nombre, él quería que Dios ensanchara su territorio. Wow, esto está tremendo. Que en vez de ser visto como menospreciado y por allá solitario, él dijo, Dios, si tu mano estuviera conmigo, ¿ves? Que Dios esté con él, que él, aunque lo ven como poca cosa por su nombre, y cuando repetían ese nombre, él dice, pero si tú estás conmigo, Dios, aunque me llamen así, tú estás conmigo. Y no solo eso, y me libraras del mal. Su nombre es un mismo nombre que atrae mal, ¿ves? Uno tiene que tener cuidado qué nombre le pone a sus hijos, porque hay nombres que atraen mal a los hijos. Dice, para que no me dañe. Él quería ser librado del mal y Dios se lo otorgó. Bendito sea el Señor. 11. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Sinás, Otoniel y Seraías,
los hijos de Otoniel, Atad y Meonotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes, déjeme decirlo de nuevo, y 14, y Meonotai, el cual engendró a Ofra, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. 15. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naam, hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jehalelel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Gracias, Dios. 17. Y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samaía y a Isba, padre de Estemoa. 18. Y su mujer Eudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de Faraón, con la cual casó Mered. ¿Okay? Bien. 19. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naán, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa, Maacateo. 20. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, Soet y Bensonet. Soet y Bensonet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y la Ada, padre de Maresa. Y las familias de los que trabajan lino en Bet Asbea. 22. Y Joacim y los varones de Joseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Ahora vamos a ver los descendientes de Simeón. Esos eran los descendientes de Judá. Ahora los descendientes de Simeón. 24. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl.
y Salum su hijo, Mibsam su hijo y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sakur su hijo y Simeí su hijo. Los hijos de Simeí fueron 16 y 6 hijas, son en total 22. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Los de Judá sí se reprodujeron, pero a montón. 28. Y habitaron en Beerseba, Molada, Hazar Sual. 29. Bilha, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siglag, Bet Marcabot, Hazar Sumim, Bet Birai y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Gracias por estar ahí todavía, porque, perdona que esta lectura la esté leyendo así. Gracias, Dios, pon gracia en esto. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlech, Josías, hijo de Amasías. Joel, Jehú, hijo de Osibias, hijo de Saraías, hijo de Asiel. Elioenai, Jacoba, José, Aía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía. Y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Este fue un poquito más ligero. 38. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. 39. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron grueso y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. 41. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en día de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. 42. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir,
llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. 43. Y destruyeron a los que habitaban, 43. Y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. Bien, si Dios quiere, mañana continuamos con esta genealogía. Estaba escuchando a una persona que está leyendo la Biblia entera, y cuando llega a esta sección de tantos nombres y eso, dice, no vamos a leer nada de esto porque son todos nombres y todo eso. Pero yo digo que si estamos leyendo toda la Biblia, pues tenemos que leer esto también, ¿verdad? Y vimos ayer qué tan importante fue el capítulo 1, también qué tan importante fue el 2, y el 3 tiene su importancia también, y el 4, porque aquí vimos la historia de Jabes y que nos ayuda a que nosotros no cometamos el mismo error de la mamá, los que tienen hijos o nietos también, o los vecinos, niños. No le llamemos nombres, ni los miremos como, porque esos niños pueden voltearse y ser una bendición para nosotros mismos. Por lo tanto, miremoslos como Dios los ve. Niños que tienen la capacidad de clamar a Dios. Bien, vamos a ir ahora a Primera de Corintios. Como fue leer nombres, pues no leímos más lento, pero más rápido que otros días, porque apenas ya la hora que es, vamos a terminar temprano hoy, me parece. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Y en el capítulo 11 comienza Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La lectura cambia, ya es más tranquilo, allá estoy más tensa, aquí estoy más tranquila. Dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Y esto suena un tanto como Pablo está diciéndole a la gente que lo imiten a él. Todos debemos de imitar a Cristo. Pero esto es muy importante, este punto que él está diciendo. Porque él está diciendo, en otras palabras, yo estoy viviendo una vida muy ligada a la vida que Cristo me ordenó a vivir. Estoy en estrecho, pero ligado a obedecer todas las cosas imitando a Cristo. Lo que más se le está diciendo es, así como ven ustedes que mi visión es imitar a Cristo, hagan ustedes lo mismo que yo estoy haciendo, lo cual es imitar a Cristo. ¿Ves? Pero en la traducción dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto es, mírame. Y eso cada uno de nosotros tenemos que atrevernos a decirle a personas que no conocen a Cristo o a nuevos creyentes en el Señor. Sí, nosotros tenemos que tener esa entrega total a Dios al punto que nosotros podamos decir, así como tú ves que yo estoy imitando a Cristo, imítame a mí haciendo lo mismo. ¿Ves? Que ellos no, tú si bien, yo no te veo a ti que tú pareces como de Cristo, no, que no puedan decir eso, sino que nosotros
estamos tan metidos, sumergidos en Jesús, que podamos nosotros usar estas mismas palabras con personas nuevas. Yo quiero saber cómo se sirve a Dios. Mírame a mí como yo sirvo a Dios. Así se sirve a Dios. ¡Wow! Eso es grande. Y muchas personas no se atreven porque pues no se ha entregado totalmente a Jesús. Y es a veces una imagen nada más que se vive, pero que no se atreve. ¿Cómo uno llega a conocer verdaderamente a una persona? Viviendo con la persona muchas veces o teniendo una amistad más cercana con las personas. Cuando yo hablo con una persona, yo puedo discernir un poco cómo es la persona. ¿Ve? Entonces, uno necesita tener esta capacidad de poder decirles a personas, mírame a mí, así como yo miro a Jesús. Sígueme a mí como yo sigo a Jesús. En eso quiero que me imites, como yo imito a Jesús. Y qué bonito que podamos decir eso, ¿verdad? Que cuando alguien diga algo mal de la iglesia o de un hermano o una hermana, que pues sintamos el dolor porque somos un cuerpo, pero que también podamos decirle, ok, este hermano hizo esto, este hizo esto, y por eso tú quieres apartarte. Dime ahora, ¿qué hice yo mal que tú puedas usar para confirmar motivos por el cual tú quieres apartarte? Uno necesita llegar a esa estatura de poder decirle a la persona, ok, dijiste mal de él y de él, ¿qué dices de mí? Pero ¿por qué uno va a poder decir eso? Porque uno está imitando a Jesús. ¿Ves? Tenemos que ser imágenes vivas del Cristo vivo. Eso es lo que nos ha llamado a ser. ¿Ves? Somos imagen y semejanza de Dios. Y Jesús ha venido para que nosotros recuperemos el caminar en la gloria que Él oró para que tuviéramos. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos vidas que representen a Jesús. ¿Ves? Esto es algo que este verso siempre me ha gustado y que pues me pone de que, Sonia, tienes que andar en el camino de Dios, que otros cuando miren tus pisadas, las huellas que estés dejando, sean huellas que los conduzcan a Jesús. ¿Ves? Bien, seguimos ahora en el verso 2, que comienza esto, y vamos a ver qué dice la Biblia. Verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Les está diciendo ahora a los mismos de Corinto, los corintios, que él los alaba porque dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí. Pero anteriormente, os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero serán algunos, porque acuérdese, antes él vio al que estaba andando con su mamá o con su madrastra, y otros que peleaban entre uno, que había división,
pero él ve las cosas buenas de ellos, y ahora los saca a luz y se los dice, porque va a venir ahora otras cosas que les va a decir. So, en tanto de exhortación, también está lanzando esto aquí, es un bálsamo para que ellos se sientan, porque viene otro ahora, pero dentro de ellos estaban guardando las instrucciones que él les había entregado. Bien, vamos a ver ahora el verso 3. Pero, se los alaba, pero ahora viene, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. So, es muy importante mirar esto, porque dice, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es inferior a Dios. Dios el Padre es mayor que Jesús. Como hombre aquí en la tierra, Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, que Él, Jesús. Pero como hombre aquí en la tierra también, en su oración, Él dijo, yo y el Padre uno somos. Oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. En San Juan que leímos nos dice, el cual siendo en forma, no, ese es Filipenses, pero en San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? En el principio, antes de venir como hombre. Por lo tanto, aquí cuando dice Dios, la cabeza de Cristo, está refiriéndose a la jerarquía que hay, Él viniendo como el Salvador, como Dios hecho hombre aquí en la tierra. Pero Dios, el Padre, y Jesús es un solo Dios. ¿Ves? Es un solo Dios. El Espíritu Santo es un solo Dios. Entonces, en la Biblia no hay como el Padre es la primera persona, Jesús es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios. ¿Ves? Nosotros aquí en la tierra lo miramos y muchos lo dicen así, pero Jesús dijo, os enviaré otro consolador. ¿Ves? So, bueno, seguimos, estamos leyendo nada más, pero esto aquí en esta lectura, ¿por qué hago esto? Porque muchos cuando leen dicen, entonces la mujer y de aquí se ha sacado muchas doctrinas de hombres, porque cada uno entiende como ellos quieran entender, y esto ya es cuestión de interpretación de los líderes de diferentes denominaciones, congregaciones y libre de denominación que interpretan aquí. Pero aquí nos dice la palabra que Dios, y aquí Dios el Padre, es cabeza de Cristo. Pero como vimos en antes, Jesús el Padre, uno son. ¿Ves? Y el Espíritu Santo, uno son.
Y no hay como que el Padre y Jesús en su vida aquí en la tierra sí era así, pero ya él volvió al lugar que tenía antes con el Padre, y en ese lugar que tenía antes con el Padre, el cual siendo en forma de Dios, es Dios también, el mismo Dios, y es solo un Dios, ¿okay? No son dos dioses, ni tres dioses, es un Dios. Y él ahora regresa, dice, la gloria que tenía contigo es la que voy a tener ahora que voy de nuevo para allá. ¿Ves? So, esto lo digo es para que veamos en cuanto a aquí en la tierra, para cuestión de orden, Dios ha colocado esta, lo que se llama jerarquía, pero aquí en la tierra. Y vemos ahora que cuando dice que el varón es cabeza de la mujer, no es tampoco que la mujer es menos que el varón, sino que los dos son imagen de Dios, pero cada uno tiene diferente función. Y yo como mujer, yo me gozo en la función que Dios me ha dado, y el hombre debe gozarse en la función que Dios le ha dado. Pero él sin mí está corto en cumplir su misión. Y yo sin él estoy corta de cumplir mi misión. Ahora, si Dios me ha llamado para estar sola, entonces en eso yo estoy completa para cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. Es como lo que Pablo estaba diciendo del soltero, que bien hará, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santo, así como en cuerpo, como en espíritu, ¿verdad? Pero si está casado, ya es diferente. Ahora, aquí vamos a seguir. En cuanto a jerarquía, es este versículo que está hablando aquí, el verso 3. Y seguimos el verso 4, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Okay? El hombre aquí está diciendo que se deja crecer el cabello y está orando, o sea, hablándole a Dios, que está intercediendo a Dios por el pueblo, por sí mismo, y lo hace con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. Y su cabeza es Cristo. ¿Okay? Ahora, una cosa que tenemos que ver aquí es que en el versículo anterior dice que Cristo es la cabeza. Y cuando está hablando de cubierta la cabeza, vemos que los judíos se cubren la cabeza cuando oran. Pero Pablo aquí está diciendo que si un varón ora y se cubre la cabeza, el tal afrenta su cabeza a Cristo. Pero los judíos tienen que eso en su cabeza significa que ellos están bajo el servicio de Dios y que Dios es más alto que ellos. Que eso es lo que significa eso, ese sombrerito que usan en la cabeza. Pero aquí Pablo está diciendo que el que se cubre afrenta su cabeza, pero está hablando también de lo que es el estilo de llevar el cabello. Y lo vamos a ver aquí también. Vemos eso, que dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta,
afrenta su cabeza. Y repite lo mismo ahora para la mujer. Pero toda mujer, lo mismo, dice que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Okay? Así que la mujer no está diciendo aquí que la mujer cualquiera. Está hablando de la mujer que ora y está hablando de la mujer que profetiza. ¿Ves? Está hablando del hombre que ora, está hablando del hombre que profetiza. Lo cual significa que él está reconociendo aquí que en la iglesia había mujeres que oraban, podían interceder por ellas, orando a Dios, y profetizar también, que es hablar lo que dice Dios a ellas, al pueblo. El hombre también oraba por él y por el pueblo a Dios, y también el hombre que profetizaba, que hablaba de lo que dice Dios al pueblo. ¿Ves? No dice ahí que ella no podía hacer eso. Vamos después a ver Timoteo y vamos a verlo también a la luz de esto. Pero aquí en ningún lugar nos dice que la mujer no hacía nada en la iglesia más que quedarse callada. Aquí nos dice que ella tenía también el mismo ministerio, que era orar y profetiza. También el hombre, el que ora, el que profetiza. ¿Ves? Lo único que era cómo lo hacía. El hombre que ora con la cabeza cubierta, la mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta. Esa era la diferencia que se está tocando aquí entre el hombre y la mujer. Que el hombre debe mantener, si él está delante de Dios intercediendo y recibiendo de Dios y hablando al pueblo, no debe tener la cabeza cubierta, o sea, debe tener ese estilo de cabello como Dios quiere que lo tenga un hombre que se para delante de él a orar y a profetizar al pueblo, el que lo está representando. Y la mujer que también hace ese oficio de orar y de profetizar, que también ella debe tener una cubierta en la cabeza, y lo cual es su cabello. Y vamos a ver que es su cabello porque dice, afrenta su cabeza, y su cabeza es el hombre. Y dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En esos tiempos andaba lo que es la liberación femenina, también andaba, recuerden, en Corinto, la prostitución. Las prostitutas se cortaban todo el cabello y andaban a cocobolo, andaban sin cabello. Y ese era su estilo, su forma de andar. Y el que las miraba decía, oye, esta es una fácil que me puedo agarrar. Y eso era una forma de culto también en esos templos paganos. Pero las hijas de Dios usaban su cabello largo. Y sí, el país de allá, la costumbre también de las mujeres es que usaban un velo. Algunas, las que estaban, cuando fuimos ahora a Israel, le preguntamos, ¿por qué tú no estás usando velo?
y ella dijo que era soltera. Y entonces dice que las que están casadas se tapan para que nadie más la mire. ¿Ves? Entonces, eso fue lo que le preguntamos cuando estaba allá, porque estaba vendiendo y no tenía nada puesto. Y dijo que es porque ella es señorita. Y entonces, pues, pero nosotros aquí él está corrigiendo un problema cultural que había en Corinto, ¿verdad? Y sigue diciendo, no está prohibiendo a la mujer que ore y que profetice, sino la manera en que lo hace. Nosotros no podemos estar sirviendo a Dios con unos tipos de cabello o de vestido que parezca, aquí él está diciendo, parecen prostitutas cuando hacen eso, porque dice aquí, porque lo mismo es que si se hubiesen rapado. ¿Eh? Las que se rapaban eran las prostitutas. Y si estuvieran hablando de un velo, ahí tengo un velo, esposo mi velo. Si estuviera hablando de un velo que deben de cubrirse y ponerse, no hubiera dicho de raparse, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es el cabello. Ahora, sigue diciendo el verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Okay? Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Ok? Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver aquí es que cada uno tiene su ministerio en el camino del Señor. Y no se permite que uno como mujer quiera usurpar el lugar del hombre y ponerlo a un lado, ni tampoco que el hombre se levante y abuse de la mujer, sino que tenemos que trabajar juntos, y lo vamos a ver en todo lo que sigue de la palabra del Señor. Sigue hablando, y está hablando de qué? Del cabello. Dice, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, y eso es como la de las prostitutas, o raparse, que se cubra. Ahora, porque sigue ahora, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Sí? El varón no debe, en otras palabras, dejarse crecer el cabello largo, porque él es imagen y gloria de Dios. Él fue creado primero, y de él, bueno, no me voy a adelantar, pero la mujer es gloria del varón. Y porque es gloria del varón, la mujer entonces se deja crecer el cabello, y el dejarse crecer el cabello, ella entonces muestra que ella no es una mujer libertina de la calle, sin varón, sin una persona, un esposo, o que no se sujeta, sino que ella, su cabello, que le es dado por velo, vamos a verlo más adelante, ella muestra con eso que ella está andando según Dios le creó a ella para andar. Y lo vamos a ver. Dice, la mujer, pero la mujer es gloria del varón.
Seguimos. 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Okay? Nosotros, ya hemos dicho, era Adán, y como Adán tenía de ahí todo lo que es la descendencia de todos, como estamos viendo ahí en Crónicas, aquí mismo lo está confirmando en Corinto, que todos descendemos de Adán. Y aquí lo está diciendo, porque el varón no procede de la mujer, eso es lo que vimos en Primera de Crónicas, sino la mujer del varón. Todo salió de Adán. Y sigue diciendo, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El varón estaba allí con todo encerrado ahí y no se multiplicaba. Hasta que Dios sacó esa costilla de adentro y formó a la mujer. Por eso la mujer procede del varón y dice, y fue creada por causa del varón. El varón no podía cumplir lo que Dios quería de llenar la tierra si no hubiera mujer. La mujer es la que hace que se cumpla lo que dice Dios de dar a luz hijos para llenar la tierra. Pero sale de este varón esa sustancia que junto con la mujer hace que se cumpla la bendición de Dios. ¿Ven? La mujer no es que sea menos ni más, sino que somos colaboradores con Dios para que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ahora, sigue diciendo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Estamos viendo aquí que dice la mujer debe tener señal. Pues a mí no me crece largo el cabello. Espero que con un nuevo descubrimiento que hice, que estoy probando, a ver si me va a llegar a crecer largo como el de ustedes, ¿verdad? Pero esto que tengo es mi velo, un velo corto. Pues ahora me lo recogí un poquito más acá arriba con ganchos. Pero este es mi velo, ese es el que Dios me dio a mí. Y a ti te dio uno bien bonito, Silvia, bien grueso. Andrea, Verónica, a Esmeralda les dio, ¿verdad? A cada uno nos dio diferente. Y nosotros tenemos que ver que, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Nos está diciendo que hay ángeles que nos están mirando. ¿Ves? Hay ángeles que están observando si nosotros estamos sujetándonos a lo que Dios ha ordenado. Vieron que Herodes, cuando él se comenzó a enaltecer y que la gente comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombre, y él, wow, se estaba enalteciendo y tomando un lugar que no es de él. ¿Y qué hizo un ángel? Cuando oyó eso, ¡piu!, lo mató y quedó comido de gusanos, porque él se sintió que él es Dios y que la gente lo alabara como Dios. Hay mucha gente que se sienten que son Dios y todavía la misericordia de Dios ahí, que no le ha caído el juicio. Pero
llegará el día que va a caer. Y eso que le pasó a Herodes es ejemplo para que nosotros sepamos guardar nuestro lugar. El que diga a la gente que esto y lo otro, que lo diga. Yo sé quién soy, tú sabes quién tú eres, el hombre debe saber quién él es y tenemos que andar en unidad, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra que los ángeles están mirando. Dice, mi cabello es corto también, pastora. Bueno, y también, pues tu velo es corto también. Y seguimos. Sigue diciendo aquí, las que quieran ponerse un pañuelo, yo no las critico. Pero las que quieran usar su cabello como velo, hay que no criticarlas tampoco. Porque vamos a ver aquí que este mismo capítulo que dice de velo, nos dice bien claro que nuestro cabello es un velo. Y es el que no debemos de raparnos, como el de las prostitutas. No podemos decir, ay, yo le oro a Dios y yo esto, y uno tiene todo afuera, y uno tiene un vestido que se le ve todo como serpiente, y uno tiene que ver que es al Dios santo. Y si era a Aarón un hombre, sus hijos, y él le dijo, pónganse hasta calzones que le llegue hasta la rodilla. Lo leímos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar sirviendo a un Dios santo y con todo esto afuera? Hay unas que usan velo y las faldas hasta por allá. Y yo la vi danzando cuando me miraba así esos canales de cristianos que era. Y tiene todo aquí que salta y que se le ve todo. Y yo decía, si cortara un pedazo de la falda y lo pone acá arriba, o si agarra el velo que tiene en la cabeza y se lo pone aquí, sería mejor porque la están tomando y el camarógrafo como que tomando ahí. Yo decía, este camarógrafo, ¿por qué no se va y toma a otro lugar? Pero ahí estaba. Y yo decía, ¿eh? Y son de esos lugares que la mujer tiene que usar el velo y tiene que usar la falda hasta allá, pero no les importa que tengan esto afuera. Hay que tener mucho cuidado con ese legalismo y cosas, porque a libertad nos llamó Dios, pero no usemos la libertad para libertinaje, es lo que nos está enseñando. Como vamos a decir, estoy hablando con Dios y todo afuera. Soy la sierva de Dios que Dios me habla y pobrecito tentando a tal y al otro y al otro. Y nosotras las mujeres, pues, nuestra forma de ser es como una forma de ser más delicada que los hombres. Tenemos que ver que ya Dios nos hizo así, una forma más delicada y tener cuidado de cómo vestimos, de que si Él quiere apartarse, pero que yo no sea causa, ¿ves? Que yo no sea causa, sino que yo vista de una manera decorosa, elegante, pero decorosa para Dios. Y decorosa significa no como las prostitutas de aquí. Y aquí Él le dijo bien claro, ¿verdad? Lo leímos en los versículos anteriores, que mejor es raparse. ¿Quién eran las que se rapaban? Las prostitutas. Oh, se lo dijo bien fuerte, pero primero las alabó, los alabó. Oh, que han guardado lo que les he mandado. Y después le dice, pero ese es Pablo. Ahora, fíjese que sigue diciendo eso. Y ahora dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, mire, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Ves? Entonces, no es que se está poniendo a la mujer a un lado
Pero en la tierra aquí nosotros tenemos que guardar nuestro lugar como mujer y el hombre debe guardar su lugar como hombre. Nada de afeminados que ahora quieren usar el cabello largo, y es lo que él habló allí en el 6, de afeminados con el cabello y todo eso que uno lo mira por detrás, no sabía si era hombre o si era mujer, pero está orando. Y entonces uno miraba a otras mujeres que querían la moda, porque esa era la moda de tener cabello rapado y eso, pero lo hacían las prostitutas. Y entonces decía, no, cúbrete mujer y tú hombre, quítate la cubierta. Bien, seguimos. Él estamos y como, bueno, tendrían que ir atrás, lo miramos de nuevo, donde dice, hombre ora y hombre profetiza. Y dice, mujer ora y mujer profetiza. Y no se lo prohibió, ¿ve? Sino tu forma de hacerlo, que sea que glorifique a Dios y que muestra que tú eres gloria de este hombre. Y que el hombre es gloria de Dios. Que sea algo que glorifique la creación de Dios. Seguimos. 12, ya leímos el 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahí se termina todo ese argumento que hay por ahí. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Ves? Entonces, tenemos que ver aquí el trabajo extraordinario que Dios nos ha dado a las mujeres. Porque es por causa de que Dios creó a la mujer que existe la propagación de la raza humana, pero junto al varón. ¿Ves? Si no hubiera mujer, no hubiera esa reproducción que ordenó Dios. Y por eso los judíos dicen, la mujer para nosotros es muy importante, porque si no hubiera mujer, no hubiera pueblo judío. Si no hubiera mujer, no hubiera pueblo mexicano, salvadoreño, panameño, de Sudamérica, de África, de ningún lado, porque de la mujer es que salen tanto hombres como mujeres. Es de gran valor este trabajo de mujer. ¿Ves? Vemos aquí, pero todo procede de Dios. Y eso es por la gracia de Dios que nos dio eso. Cuando una mujer está estéril, pídele a Dios que abra el vientre y Dios lo abre y da luz. Como una hermana, oramos por ella, mi esposo y yo, que tuviera hijos, tuvo 3 y regresó. Por favor, oren para que yo no tenga más. Bendito sea el Señor. 13. Dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí vamos a ver más claro lo de cubrirse la cabeza. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Recuerden que Pablo está hablando aquí, pidiéndole ahora que ellos juzguen. No diciendo, el Señor me ha ordenado que ustedes tienen que hacer. Llamando al entendimiento. Y Dios dice, sírveme con el entendimiento. Bien, eso dice 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso, ¿ve? Deshonra a Cristo,
a Dios. Le es deshonroso dejarse crecer que el cabello. Allá cuando está hablando de cubierta, de cubrirse, que el varón se pone a orar y a profetizar, pero con el cabello que se lo dejó crecer. Está hablando del cabello. Y sigue diciendo, por el contrario, ¿ves? A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y la mujer que es gloria del varón. ¿Ves? El hombre es gloria de Dios y dice dejarse crecer el cabello es deshonroso, so ya no es de honra y gloria a Dios. Y la mujer dejarse crecer el cabello, dice, le es honroso, de gloria. La hermana Silvia, cuando la veo ese cabello tan grueso que tiene y bonito, y su hermana también, es una bendición que Dios te ha dado, Silvia. ¿Ves? Y todas las que lo tienen así, es una bendición tener el cabello así. Entonces, vemos que a la mujer dejarse crecer el cabello, le es honroso. Porque en lugar de velo, ¿okay? En lugar de ese velo, esposo, ¿me puede traer ese velo? Quería tener un velo, pero se me olvidó sacarlo. Alguien me lo regaló. Está arriba de mi closet. Sí. Dice que a la mujer, en lugar de velo, les ha dado el cabello. Cuidemos este velo que Dios nos ha dado. Cuidemos este velo y usémoslo. Ahora, si tú quieres usar un sombrero, gracias, esposo mío. Aquí está un velo que me regaló alguien, porque así lo usan, ¿verdad? Con todo esto y todas estas piedrecitas usan. Y si uno es de usar velo, no debería tener estas piedrecitas porque dice que no debe ser ostentoso. Y así lo usan ostentoso con estos brillantes y todo eso. Ahora, si tú quieres usar un velo, yo no tengo que juzgarte por usar este velo. Esa es tu libertad que tienes con Dios. Pero si yo quiero usar mi cabello como velo, esa es mi libertad que tengo con Dios. ¿Ves? Entonces, cuando yo acepté a Jesús en la iglesia donde lo acepté, iglesia de Dios, usaban velo en ese tiempo. Y yo comencé a usar velo. Imagínense, aquí uno... La otra vez así, dije, me puse así para que cuando mi esposo viniera a la casa me viera con velo. Y dice, ¿qué te pasó? Pero si alguien lo quiere usar, pues esa es su libertad. Si yo quiero usar un sombrero, puedo cubrirme la cabeza, soy mujer. Pero dice Dios, el hombre que no lo haga. Ese es Dios que lo puso así. Entonces nosotros tenemos el cabello, las que quieran usar velo pueden usar velo. También tenemos sombreros que podemos usar si queremos. A nosotros se nos da esa libertad. Pero no es algo de legalismo como quieren hacer muchas personas. Perdón, y que si no lo haces como ellos dicen que debe ser, la persona está en pecado. No, dice que en lugar de velo, lo dice la Biblia,
le es dado el cabello. Bien, seguimos. Le es dado el cabello. Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Ok? Más que nada, si alguno quiere ser contencioso de el hombre, dejarse crecer el cabello y eso, dice, nosotros no tenemos tal costumbre. No le dice vas a ir al infierno. Le dice, nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, es una costumbre, pero no es algo que Dios está mandando como uno de los mandatos de Dios. Porque recuerda que a los gentiles no se le iba a imponer nada más que dejar la idolatría, la fornicación y la sangre, comer de lo ahogado. ¿Ves? En ningún lugar dice que iba a ser una imposición que las mujeres deben usar un velo. En ningún lugar. Y él ahora dice es una costumbre que tienen ellos, pero si ustedes quieren ser contenciosos, nosotros no tenemos esta costumbre, tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bien, seguimos 17. Ahora puedes poner ahí qué tú opinas, si te gusta usar el velo, tú estás libre de hacerlo. Y si quieres usar un sombrero, también estás libre de hacerlo. Y si quieres usar tu cabello como velo, estás libre de hacerlo. Bien, seguimos el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Al principio dice, los alabé por esto y esto, pero ahora esto yo no los alabo por lo que están haciendo. 18. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario, o sea, porque es preciso, ese preciso es porque es necesario, es preciso que entre vosotros haya disensiones, ¿ok? Es necesario que a veces haya esas tiranterías en la iglesia, en la casa, en diferentes lugares, que hay creyentes. Dice, es necesario que haya, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Eso nos está diciendo que dentro de las iglesias no todos son aprobados. ¡Wow! Eso es grande allí. No todos son aprobados en las iglesias. Bien, sigue diciendo, para que sean manifiestos los que son aprobados. De la manera que tú resuelves un asunto de disensión, de diferencia, de pleito, se va a mostrar si tú eres aprobado, si yo soy aprobada, o si no somos aprobados. ¿Ves? Cómo resolvemos las cosas muestra de que somos de Dios o que no somos de Dios. ¡Wow! Tremendo eso. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿sí? Porque al comer
cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Gente traía porque se hacía la Santa Cena y la fiesta ágape a la vez. Y la fiesta ágape es donde sí se partía el pan, que sí tenía levadura, pero la cena era el pan sin levadura. Y cada uno traía, como nosotros decimos hoy, un aleluya. Cada uno trae su parte y se hace ahí esa cena. Pero dice que cuando lo traían, unos se adelantan porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No había comunión, ¿ves? La comunión es la comunión del cuerpo de Cristo que vamos a hacer. Pero ellos, su comunión era con ellos mismos. Bueno, yo traje todo esto, yo me lo voy a comer yo con mi familia, nos comemos todos nosotros. Y dice, su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Entonces, aquí embriaga no tiene que ser exactamente de licor, sino que se harta, que come hasta decir todo lo que trajo, que era bien empanzado, lleno, y el otro vino que era pobre, que no tenía nada que traer y ahí iba a disfrutar y no se quedaba con hambre porque era una fiesta ágape, pero ellos se empanzaban más de la cuenta y que con los demás, hasta para tirar en la basura porque agarraron de más. Y a veces hay así, ¿verdad? Personas que llenan su plato, llenan el plato de los hijos, llenan el plato de su mamá, de su tío, de su abuelo, de su perro, hasta sacan para llevar al perro y todo, y todavía los hermanos otros no han comido. Entonces es lo que estaba ocurriendo aquí. Y dice el 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, si tú vas a tener hambre, como estás haciendo, de agarrarte todo, come bien en tu casa, bebe todo lo que quieres en tu casa y ven acá es a tener en cuenta la seriedad de lo que estás haciendo, que es la comunión de la cena del Señor. Bien, dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Ves? So quedaban avergonzados porque ellos venían a participar, pero estos se comían todo. Porque ellos lo pusieron. Oh, yo traje eso, así que yo me lo comí, yo le di, no hermanos, somos hermanos. Dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. No está bien el ser casa solo, el ser egoísta, el no pensar en otros. Ahora dice, la institución de la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él está diciendo que Jesús le reveló esto a él. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Ves? En lo otro del velo y eso él no dijo, yo recibí del Señor que el hombre debe hacer esto y la mujer debe hacer esto, pero él habla como un líder maduro que ya conoce la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo permite que él ponga eso allá. Pero aquí sí nos está diciendo bien claro que yo recibí del Señor yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. En esa misma noche Jesús hizo la cena. La Santa Cena, la primera Santa Cena, no fue en una mañana, fue una noche. Esa cena, ¿ves? Es de noche, la cena del Señor. Y dice,
La noche en que fue tomado, en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. So, cuando uno agarra ese pan, dio gracias. Así oraba el Señor siempre cuando era comida. Gracias Dios. O otro era que hacía, que vimos en el Nuevo Testamento, pero era corto también. Lo bendijo y ya. Entonces, Jesús oraba bastante, pero a solas con el Padre. Y sigue diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él oró y lo partió. Cuando nosotros hacemos la cena, es agarrar uno de los panes, porque ahora ya están bien prefabricados, cortados y todo. Pues agarremos uno, porque Él nos mandó a conmemorar esto. Esto es algo que hay que conmemorar, dice el Señor. Agarre el que está dirigiendo, el pastor o el que está dirigiendo, parta uno como hizo Jesús, ora y luego que pasen los panes que están pasando y los jugos de uva que están pasando. ¿Ve? El vino que es jugo de uva. Y dice, lo partió y dice que es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando uno parte el pan, es símbolo del cuerpo de Jesús, que uno está recordando que el cuerpo de Jesús fue partido, no sus huesos, su cuerpo. Y aquí él lo dice, ¿verdad? Mi cuerpo que fue partido. Que fue partido. Haced esto en memoria de mí. Orden. Haced esto en memoria de mí. Jesús hablando. Estas son palabras de Jesús. Órdenes de Jesús. Aquí sería en rojo que aparece que esto es un mandato de Jesús que tenemos que cumplir. ¿Ves? Es muy importante ver los mandatos de Jesús que tenemos y debemos cumplir. Sigue diciendo el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando tomamos eso, es en memoria del Jesús, del Señor. 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es algo que debemos hacer. Algunos lo hacen cada semana, otros lo hacen una vez al mes, el primer domingo de la semana, pero es algo que la iglesia, Jesús es el que instituyó eso y que espera que lo estemos haciendo. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo cuando es la cena. Es un momento sagrado, es un momento que Jesús ha instituido
para que lo hagamos en memoria de Él hasta que Él venga. Esto no es si lo queremos hacer o si no lo queremos hacer. Esto no es como, bueno, si me quiero cortar el cabello o si no me quiero cortar. Esto es orden, mandato de Dios. ¿Ves? Y dice, el que comiere indignamente, o sea, indignamente es no, ni darle el valor, ¿ves? Estaba el pan ahí, ellos se comieron todo y ni siquiera pensar en otro. El vino y que se lo tomaron todo y ya no quedó. No se dan cuenta de la importancia que es lo que estaban haciendo. No se sirve a Dios solo por servir a Dios. Se sirve a Dios conscientemente de lo que estamos haciendo. 28. El que lo hace así va a ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es como de esos que lo crucificaron y de esos que le dieron la lanza y todo eso. Dice ahora el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ellos estaban comiendo con egoísmo, avaricia, glotonería, sin pensar en su prójimo. Entonces, ¿qué es eso de estar tomando comunión con Dios? ¿Y qué importa con el prójimo? ¿Qué importa con el hambriento? ¿Qué importa con el necesitado? Después que yo coma, pues yo no, eso dicen, tú estás fuera de Jesús, fuera, ¿verdad? Entonces dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Okay? Porque el que come y bebe indignamente, y es lo que estaban haciendo, no se limpiaban, no miraban su condición. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir ¿qué? Sin discernir el cuerpo del Señor. Darnos cuenta, esto es lo que fue partido por mí. Esto es, algunos dicen, nosotros decimos símbolo del cuerpo del Señor que fue partido por mí, que Dios me está dando el privilegio ahora de comer. ¿Ves? Era pan que ellos estaban comiendo. Nosotros es pan, pero Jesús dice, este es mi cuerpo. Delante de Dios es su cuerpo, es obedecer a lo que Jesús dijo. Pero era pan, ¿verdad? Su cuerpo todavía no había sido crucificado y latigado y todo eso. Tengamos más reverencia en la cena de mirar lo que es y no lo dejemos de tomar, porque el que no se siente digno de tomarlo es porque está en pecado. Pero el que lo toma es porque confiesa su pecado. Señor, perdóname, límpiame. Eso es discernir. Voy a tomar esto sagrado, Señor. Gracias, Señor. Y yo no quiero volver a fallarte. Yo, Señor, voy a tomar esta cena porque es necesario hacerlo. Es lo que nos pone en como quien dice, un check-up, un examen que nos hacemos a nosotros mismos y que nos ayuda. Perdóname Dios, no le hablé bien a esta persona. Voy a ir a pedir perdón. Examinarnos, ¿verdad? Y es bueno examinarnos hasta antes de llegar a la cena y hacer todos los arreglos y llegar a la cena del Señor. Porque Dios ve el corazón de nosotros. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hay demasiada gente enferma en las iglesias. Sí.
Hay mucha gente impotente también, debilitado. Vamos, hermano. Ay, dice, tengamos en cuenta lo que estamos haciendo, porque cuando el que come y bebe la sangre y el cuerpo del Señor es nuevas fuerzas, vigor, de relajamiento, visión, nueva expectativa. Eso es lo que nos da comer la sangre y el cuerpo, ¿verdad? Del Señor, el símbolo. Eso es comer. Pero hay muchos, dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y dice, muchos duermen. Ya se murieron muchos. ¿Por qué? Por comer y beber sin tener en cuenta el valor de lo que estamos haciendo. Por eso digo, esto está más fuerte que el Antiguo Testamento. Y muchos lo toman a la ligera. Oh, la gracia, ya. No, está bien, ya. No seamos sorprendidos. 31. Si pues nos examinásemos, ¿ok? A nosotros mismos, esa es la importancia que me gusta. Si pues nos examinásemos, ¿a quién? A nosotros mismos, ¿ok? No seríamos juzgados. Dejemos de señalar a la gente. Mirémonos a nosotros mismos, ¿verdad? A nosotros mismos mirémonos y dice, examinásemos a nosotros mismos. No seríamos juzgados, o hay que examinarse antes de tomar. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y los que llegan tarde, dejen de llegar tarde para que uno no tenga que esperar tanto. Y si no va a ir, avisa que no va a ir. Ahora, sigue. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Oh, santo Dios, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, llegamos hasta ahí. Dice que se está cortando. Ay, ay, ay. No sé, pero voy a subirlo a YouTube. Veo que cuando lo subo a YouTube entra más seguido, más de seguido. Y vamos a ver si después nos cambiamos totalmente para allá y hacemos el en vivo allá. Pero gracias a Dios por ustedes, por estar allí. Completamos la lectura de hoy nuevamente. Gracias, Dios, por ese privilegio. Saludos a la pastora Silvia, Andrea, Dios te bendiga. Esmeralda, hija de Dios. Verónica, Dios te bendiga. Gracias a ustedes por apoyar. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y los fortalezca, porque hay hombres también allí. Y hay, que Dios te bendiga, hermano, hermana, que estás allí. Que Dios los fortalezca. Dios bendiga a mi esposo también, que es de gran ayuda para mí y yo soy de gran ayuda para él. Nos ayudamos los unos a los otros. Bendición a todos.